7 niños, una viuda y una gruta que nadie se atrevía a pisar. La tormenta hacía desaparecer el suelo bajo sus pies, pero lo que esa madre encontró allí dentro la hizo caer de rodillas y llorar como nunca antes. «Si vamos a morir, que sea juntos», susurró, antes de empujar a sus hijos hacia la oscuridad. Pero había algo en esa cueva, algo que había esperado por décadas, algo que podía liberarlos, o enterrarlos para siempre. Y dime en los comentarios, ¿tú tendrías el valor de entrar a un lugar donde nadie más se atreve a poner los pies? La lluvia caía como latigazos sobre la espalda de Elena aquella tarde de octubre de 1898 en la Sierra Madre, una tormenta que parecía querer borrarla de la faz de la tierra junto con su prole. El cielo era una herida abierta de color plomo, descargando agua helada que convertía el sendero de cabras en una trampa de barro resbaladizo y traicionero. Elena, con sus 28 años marcados por el sol y el luto reciente, no sentía el frío en su propia piel, pues el terror que le helaba la sangre era mucho más poderoso que cualquier invierno serrano. Sus pies descalzos, callosos y sangrantes, se hundían en el lodo buscando tracción desesperadamente, mientras el viento aullaba entre los ocotes como un lamento de las almas que, según decían los viejos, habitaban esos cerros malditos. No había tiempo para el dolor, ni para el cansancio, ni siquiera para llorar al marido que la tierra se había tragado apenas una semana atrás. Solo había tiempo para huir. Cargaba en su rebozo a Mateo, el más pequeño de sus 7 hijos, un bulto tibio de apenas 6 meses que gemía débilmente contra su pecho, buscando un calor que su madre apenas podía ofrecerle. Detrás de ella, formando una cadena humana de miseria y miedo, venían los otros 6. Toño, el mayor con 12 años y los ojos demasiado abiertos. Juan, María, Lucía, Pedro y la pequeña Ana, de 4 años, a quien Toño arrastraba de la mano para que no se quedara atrás. La ropa de manta que vestían estaba empapada, pegada a sus cuerpos delgados como una segunda piel gélida, y el sonido de sus respiraciones agitadas se mezclaba con el estruendo de los truenos que sacudían las cimas. Elena no se atrevía a mirar hacia atrás, pero sus oídos, agudizados por la desesperación, captaban entre el ruido de la tormenta algo mucho peor, el ladrido distante y rítmico de los perros de caza. Abajo, en el valle que la oscuridad comenzaba a devorar, se distinguían puntos de luz que bailaban como luciérnagas furiosas. Eran las antorchas de los hombres de don Rutilio. El hacendado, un hombre con el alma tan negra como la mina que explotaba, había cumplido su sentencia apenas enterraron a Manuel. No le bastó con la vida del esposo de Elena, muerto en un derrumbe que todos sabían que fue por falta de puntales. Rutilio quería más. Había llegado a la choza esa mañana, con sus botas de cuero brillante manchadas de polvo, exigiendo la caza, las pocas gallinas flacas y lo más monstruoso de todo, reclamando a Toño y a Juan como pago por las deudas inventadas del padre, condenándolos a una vida de esclavitud en las profundidades de la tierra antes de que siquiera les saliera bigote. Elena, que nunca había levantado la voz ante un hombre y menos ante un patrón, sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella en ese instante, una fuerza antigua y feroz que nacía del vientre. No iba a permitir que la montaña se comiera a sus hijos como se había comido a su hombre. Esperó a que la noche cayera y la tormenta arreciara, sabiendo que el ruido del aguacero ocultaría sus pasos, y sacó a sus hijos a la intemperie, hacia el único lugar donde sabía que la superstición de los hombres de Rutilio los haría dudar. La Gruta del Diablo. Era una apuesta suicida, cambiar la certeza de la esclavitud y la muerte a manos de los vivos, por el terror a lo desconocido y las leyendas de espantos que rodeaban aquella boca de piedra en lo más alto del cerro. La subida era un calvario. Cada metro ganado era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Lucía resbaló, raspándose las rodillas contra una piedra afilada, y soltó un grito que Elena ahogó tapándole la boca con su mano llena de barro. «Silencio», susurró con una intensidad que asustó a la niña más que la caída. «Si nos oyen, no habrá piedad». Toño miró a su madre, y en esa mirada Elena vio que el niño entendía perfectamente lo que estaba en juego. Ya no era un niño, la desgracia lo había convertido en hombre,
esa misma noche. Él cargó a Ana en su espalda, aligerando la carga de sus hermanos, y siguieron subiendo, con los pulmones ardiendo por el aire ralo de la altura y el corazón golpeando las costillas como un pájaro enjaulado. Llegaron a la entrada de la gruta cuando el último rastro de luz grisácea desaparecía del cielo, dejando paso a una negrura absoluta. La cueva se abría ante ellos como las fauces de una bestia dormida, un agujero irregular en la roca caliza que parecía exhalar un aliento gélido y húmedo, con olor a tierra vieja y a encierro. Los niños se detuvieron en seco, paralizados por un miedo atávico. Las historias del pueblo decían que quien entraba allí escuchaba los lamentos de los condenados y jamás volvía a ver la luz del sol. «Madre, ahí no», sollozó Juan, retrocediendo un paso hacia el abismo de la ladera. «El abuelo decía que la gruta tiene hambre, que se traga a la gente entera». Elena se giró hacia el valle. Las luces de las antorchas estaban ya a medio camino, subiendo en zigzag por la ladera como una serpiente de fuego. Podía escuchar los gritos de los capataces, azuzando a los perros, voces llenas de aguardiente y violencia. Miró a sus hijos empapados, temblando, con los ojos desorbitados clavados en la oscuridad de la cueva y luego en ella. «Entren», ordenó con una voz que no admitía réplica, una voz de hierro que enmascaraba su propio pánico. «Lo que sea que haya ahí dentro, esté vivo o muerto, no es peor que lo que viene subiendo por esa cuesta». No les dio tiempo a dudar. Empujó suavemente a Pedro y a María hacia la negrura, obligándolos a cruzar el umbral de piedra. Justo cuando Elena entraba al final, cubriendo la retaguardia con su propio cuerpo, un disparo resonó en el valle, seco y potente, y una bala silbó cerca, haciendo saltar astillas de roca a pocos metros de sus pies. Rutilio los había visto o disparaba a ciegas para asustarlos. El estruendo hizo que los niños corrieran hacia el interior, tropezando en la oscuridad, tragados por la garganta de la montaña. Elena se agachó y se deslizó tras ellos, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente, y el ruido de la lluvia se convertía en un eco lejano y sordo. Estaban dentro. La oscuridad era total, densa, pesada como una manta de lana mojada sobre los ojos. El silencio dentro de la gruta era absoluto, perturbador, solo roto por la respiración entrecortada y llorosa de los 7 niños y el goteo constante, casi hipnótico, del agua filtrándose por las paredes invisibles. Elena tanteó entre sus ropas húmedas hasta encontrar el pequeño cabo de vela de sebo y los cerillos que había guardado envueltos en un trapo seco, su tesoro más valioso en ese momento. Rascó el cerillo y la pequeña llama estalló, iluminando rostros pálidos y sucios de barro, y revelando estalactitas que colgaban del techo bajo como colmillos gigantes de piedra, proyectando sombras danzantes que parecían espectros acechando en las esquinas. «Vamos más adentro», susurró Elena, su voz retumbando extrañamente en las paredes de roca. No podían quedarse en la entrada. Si los hombres de Rutilio vencían su miedo y se asomaban, los verían fácilmente. Caminaron con lentitud. El suelo era resbaladizo y traicionero, cubierto de guano de murciélago y piedras sueltas. El aire olía a humedad antigua, a salitre y a algo más. Algo metálico y rancio que Elena no lograba identificar, pero que le erizaba la piel de la nuca. Avanzaron hasta que la luz de la entrada desapareció por completo, sumergiéndose en las entrañas de la tierra, buscando un refugio donde la maldad de los hombres no pudiera alcanzarlos, sin saber que estaban caminando hacia un secreto que llevaba décadas esperando ser descubierto. Encontraron un recoveco natural en la pared de piedra, una especie de nicho cóncavo que ofrecía una falsa sensación de protección contra la inmensidad de la caverna. Elena acomodó a sus hijos allí, utilizando su propio cuerpo y el rebozo raído como única barrera entre ellos y el suelo helado que parecía chuparles el calor de los huesos. La humedad de la ropa se había convertido en una capa fría y pegajosa que les hacía tiritar violentamente. Un temblor colectivo que se transmitía de un cuerpo a otro en aquel abrazo desesperado. Mateo, el bebé, buscaba el pecho de su madre con ansiedad, pero Elena sabía, con una angustia que le estrujaba el corazón, que la leche se le estaba secando por el susto y la falta de alimento,
ofreciéndole al niño poco más que el consuelo de la cercanía y el ritmo acelerado de un corazón que no encontraba paz. La noche, o lo que ellos suponían que era la noche, cayó sobre la montaña y se filtró dentro de la gruta como un veneno lento. El tiempo se desdibujó en la oscuridad. Sin el sol para marcar las horas, los minutos se estiraban hasta convertirse en eternidades de silencio y miedo. Elena permanecía despierta, con los ojos abiertos en la penumbra, vigilando la entrada invisible del túnel por donde habían llegado, esperando ver en cualquier momento el resplandor de una antorcha o escuchar las botas de los capataces resonando en la piedra. Cada gota de agua que caía del techo sonaba como un paso. Cada roce de la ropa de los niños al moverse en sueños sonaba como el susurro de un cuchillo desenvainándose. La mente de Elena, agotada y febril, comenzaba a poblar las sombras con los monstruos de las leyendas que le contaban de niña. Pero los verdaderos monstruos seguían afuera. Cuando el instinto le dijo a Elena que ya debía haber amanecido, un sonido lejano confirmó sus peores temores: el ladrido persistente de los perros de caza. No se habían ido. Don Rutilio no era hombre de abandonar una presa. Si no entraban por ellos, los esperarían hasta que el hambre o la sed los obligaran a salir. Estaban sitiados. La comprensión de esa realidad cayó sobre Elena como una losa más pesada que la montaña misma. No tenían comida, salvo unas tortillas duras que había logrado meter en el seno antes de huir, y el agua que goteaba de las paredes tenía un sabor metálico que le daba desconfianza, aunque sabía que pronto no tendrían otra opción que beberla o morir. El segundo día bajo la tierra trajo consigo un nuevo tipo de tormento: el silencio de los niños. Ya no lloraban por el miedo a la oscuridad, sino que se habían sumido en un letargo preocupante, aplastados por el hambre y el agotamiento. Toño mantenía la mirada fija en la nada, con una madurez prematura que dolía ver, mientras acariciaba el cabello sucio de la pequeña Ana, que dormitaba intermitentemente con el vientre vacío, haciendo ruidos que resonaban en la cueva. Elena repartió las tortillas en pedazos minúsculos, negándose a comer su parte para dársela a Pedro, que la miraba con ojos grandes y suplicantes. «Coman despacio», les susurró, «mastiquen bien para que engañen a la tripa». Fue la comida más triste de su vida, una comunión de miseria en las entrañas de la tierra. La sed comenzó a ser insoportable hacia la tarde. Elena se vio obligada a recoger el agua que escurría por una estalactita en sus manos ahuecadas, probándola primero ella misma para asegurarse de que no fuera veneno. Estaba helada y sabía a minerales viejos, a cobre y a tierra, pero aliviaba la garganta seca y agrietada. Uno por uno hizo beber a sus hijos, rogando a la Virgen que aquella agua no les trajera una enfermedad que, en esas condiciones, sería una sentencia de muerte segura. Mientras les daba de beber, observó sus rostros a la luz mortecina de la vela, que se consumía irremediablemente. Estaban pálidos, ojerosos, sucios de barro y hollín, pareciendo espectros de los niños alegres que habían sido apenas unos días atrás, antes de que la desgracia tocara a su puerta. Fue entonces, en medio de ese silencio sepulcral roto solo por los tragos de agua, cuando Elena lo escuchó por primera vez. No venía de la entrada de la cueva, donde los perros de Rutilio montaban guardia, sino de la dirección opuesta, de las profundidades insondables de la gruta. Era un sonido rítmico, tenue pero constante. Tap, tap, tap. No era el goteo irregular del agua, era algo más deliberado, más mecánico. Elena contuvo la respiración, tensando cada músculo de su cuerpo, tratando de discernir si su mente le estaba jugando una mala pasada por la falta de sueño y comida. El sonido se detuvo un momento y luego continuó, un golpeteo suave, como si alguien o algo estuviera golpeando una roca con paciencia infinita en el corazón de la montaña. El miedo se transformó en una curiosidad aterrada. ¿Qué podía haber allá abajo? Las historias hablaban de demonios y almas en pena, pero ese sonido parecía extrañamente humano, o quizás era el latido de la propia montaña. Elena miró el cabo de vela. Le quedaba poca vida, apenas un par de horas de luz antes de que la oscuridad absoluta los reclamara para siempre. Tenía que tomar una decisión imposible.
quedarse allí esperando a que Rutilio se cansara o entrara a matarlos, o adentrarse hacia lo desconocido, persiguiendo un sonido que podría ser su salvación o su final. Miró a sus hijos, acurrucados como cachorros heridos, y supo que quedarse quietos era condenarlos a una muerte lenta por inanición. «Toño», llamó en un susurro apenas audible. El niño levantó la cabeza de inmediato, alerta. «Escucha bien lo que te voy a decir. Me voy a adentrar un poco más, necesito ver si hay otra salida o agua limpia. Tú te quedas a cargo. Si esa vela se apaga y no he vuelto...» Se le quebró la voz, incapaz de terminar la frase, incapaz de decirle a su hijo de 12 años que si ella no volvía, él sería el padre y madre de sus 6 hermanos en una tumba de piedra. Toño asintió con gravedad, sus ojos llenos de lágrimas que no dejó caer, y tomó la mano de María con fuerza. «Vaya con Dios, amá», le dijo con la voz de un hombre. Elena le besó la frente, un beso que sabía a despedida, y se puso de pie con las piernas temblorosas. Con la vela protegida en el hueco de su mano para que el aire viciado no la apagara, Elena comenzó a descender por el túnel de donde provenía el sonido. El camino se hacía más estrecho y el techo más bajo, obligándola a caminar encorvada en algunos tramos, raspándose los hombros contra la roca áspera. El aire aquí era diferente, más pesado, cargado de un olor antiguo que no era putrefacción, sino algo seco y preservado, como el interior de un cofre viejo que no se ha abierto en años. El sonido rítmico se hacía un poco más claro a medida que avanzaba, resonando en las paredes como un eco fantasma. Tap, tap, tap. Ya no sonaba a golpes, sonaba a algo meciéndose, o quizás a un goteo sobre metal. El túnel desembocó abruptamente en una cámara amplia, una bóveda natural que la luz de su vela no alcanzaba a abarcar por completo. Elena se detuvo en el umbral, levantando la pequeña llama para intentar ver más allá de sus pies. El suelo de la cámara era irregular, lleno de rocas caídas y grietas, pero en el centro, donde la oscuridad era más densa, se distinguía una forma que no pertenecía a la geología natural de la cueva. Parecía un montículo o una estructura precaria. El corazón le latía en la garganta mientras daba un paso al frente, y luego otro, acercándose a aquello que rompía la monotonía de la piedra. Y entonces, la luz iluminó algo que la hizo detenerse en seco, paralizada por un horror que no tenía nombre. No era una bestia, no era un demonio, era un campamento congelado en el tiempo, una escena doméstica interrumpida por la muerte hacía décadas y preservada por el aire estéril de la caverna. Había restos de una fogata, que no era más que un círculo de ceniza gris y fría, ollas de barro quebradas esparcidas por el suelo como cráneos rotos, y un zarape podrido que se deshacía en polvo con solo mirarlo. No había vida allí, solo la memoria de alguien que se había escondido en las entrañas de la tierra, tal como ella lo hacía ahora. Elena sintió que el terror sobrenatural se disipaba para dar paso a una tristeza profunda y humana. Aquel lugar no era la guarida de una bestia hambrienta, sino la tumba solitaria de un hombre olvidado, un santuario de desesperación que resonaba con su propia angustia. El sonido rítmico que la había atraído hasta allí provenía de una esquina de la cámara, donde una estalactita lloraba su carga mineral sobre un plato de peltre abollado y oxidado que yacía en el suelo. Tap, tap, tap. Cada gota era un segundo marcado en un reloj de agua que nadie escuchaba. Elena se acercó, casi hipnotizada por la simplicidad de aquel mecanismo natural, y entonces vio al dueño del campamento. Recostado contra la pared de roca, en una postura que sugería un sueño profundo, del que nunca despertó, había un esqueleto humano completo, vestido con jirones de tela azul oscuro que aún conservaban botones de latón deslustrados, restos de un uniforme militar antiguo, de los tiempos de la Reforma o quizás de la intervención francesa. El esqueleto no daba miedo, inspiraba una piedad infinita. Sus cuencas vacías miraban hacia la entrada de la cámara, como si hubiera muerto, esperando a alguien que jamás llegó. Lo más impactante no eran los huesos blanqueados, sino lo que los brazos descarnados abrazaban con celo eterno sobre el regazo.
un cofre de madera robusta, reforzado con bandas de hierro que la humedad había pintado de un rojo óxido. Las manos esqueléticas descansaban sobre la tapa, protegiendo el contenido incluso después de que la carne se hubiera convertido en polvo. Elena se persignó instintivamente, murmurando una oración por el alma de aquel soldado desconocido que había terminado sus días en la más absoluta soledad. La curiosidad y la necesidad comenzaron a librar una batalla en la mente de Elena. Sabía que profanar una tumba era un pecado, que los muertos merecen descanso, pero sus hijos allá arriba tenían hambre y sed, y su futuro no valía nada si no encontraban una salida o un milagro. ¿Y si en ese cofre había monedas? ¿Y si aquel hombre había muerto protegiendo una fortuna que podría comprar la libertad de Toño y Juan, que podría pagar un pasaje lejos de la hacienda y de la crueldad de Rutilio? La posibilidad de salvación pesaba más que el miedo al castigo divino. «Perdóneme, señor», susurró con voz trémula, acercándose al difunto con pasos suaves para no perturbar el silencio sagrado de la cripta. Se arrodilló junto a los huesos, sintiendo el frío del suelo traspasar sus rodillas magulladas. La vela parpadeó peligrosamente, amenazando con dejarla a solas con el muerto, así que se apresuró. Con una delicadeza extrema, tocó los dedos del esqueleto para apartarlos del cofre. Estaban secos y quebradizos, ligeros como ramas secas. Se movieron con un sonido de tiza rozando contra pizarra que le puso la piel de gallina. Al retirar las manos huesudas, el uniforme se deshizo un poco más, liberando un olor a polvo antiguo y encierro. Elena contuvo la respiración, puso sus manos callosas sobre la tapa de madera y hierro y empujó hacia arriba, rezando para que el cerrojo no estuviera echado. Las bisagras lanzaron un gemido agudo, un chirrido metálico que resonó como un grito en la bóveda, rompiendo el silencio de décadas. La tapa se levantó pesadamente. Elena acercó la vela, con el corazón golpeándole las costillas, esperando ver el brillo dorado de las monedas o el resplandor de la plata. Pero lo que la luz iluminó la dejó confusa y decepcionada por un instante. No había oro. El cofre estaba lleno de papeles, legajos atados con cordel podrido, sobres lacrados con cera roja que se había oscurecido con los años, y encima de todo, un libro grueso forrado en cuero negro, con las esquinas desgastadas por el uso. Debajo de los papeles, envuelto en trapos aceitosos que habían resistido mejor el paso del tiempo, había algo pesado y frío. Elena apartó los documentos y desenvolvió el bulto con cuidado. El metal brilló a la luz de la vela. Eran 2 revólveres de calibre grueso, piezas de artillería pesada, viejos pero impecablemente conservados por la grasa, junto con varias cajas de munición. No era dinero, era muerte. Elena sintió un escalofrío diferente. Aquel hombre no era un simple desertor escondiendo un botín, era un soldado escondiendo armas. Volvió a colocar los revólveres en su sitio y tomó el libro de cuero, sintiendo que allí, en esas páginas, residía el verdadero valor de aquel hallazgo. Abrió el diario con manos temblorosas. El papel era grueso, amarillento, y la tinta se había desvanecido un poco, pero la caligrafía era elegante, firme, llena de florituras propias de un hombre educado. Acercó la llama moribunda para leer la primera página. Yo, coronel Agustín de la Vega, escribo estas líneas como mi última voluntad y testamento, en el año de nuestro Señor de 1868. He robado lo que por derecho divino y humano pertenece al pueblo de San Mateo, no para enriquecerme, sino para salvaguardarlo de los buitres que ahora se hacen llamar dueños de la tierra. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Agustín de la Vega no era un desconocido, era el nombre que los viejos susurraban en las noches, el héroe local que había desaparecido sin dejar rastro hacía 30 años. Elena siguió leyendo, devorando las palabras con avidez desesperada, olvidando el hambre y el miedo. El diario revelaba una historia de traición y sangre que explicaba todo el sufrimiento de su vida. Agustín narraba cómo el padre de don Rutilio, un hombre venido de fuera con dinero y armas, no había comprado la hacienda La Esperanza, la había robado, había mandado asesinar a los líderes comunales, falsificado escrituras con la ayuda de jueces corruptos y expulsado a las familias de sus tierras ancestrales a punta de fusil.
Agustín, incapaz de detener la masacre, había logrado robar los títulos originales, las mercedes reales y los documentos que probaban la propiedad legítima de los campesinos, y había huido a la cueva para protegerlos, esperando un momento para contraatacar que nunca llegó porque una herida de bala se le infectó y lo mató lentamente en la oscuridad. La verdad la golpeó con la fuerza de un derrumbe. La deuda, por la que su esposo había trabajado hasta morir, la deuda por la que Rutilio quería esclavizar a sus hijos, era una mentira construida sobre un robo. Esas tierras, esa hacienda, los campos donde ella se había dejado la piel, pertenecían por derecho a las familias del pueblo, a su propia familia. El cofre no contenía oro, contenía algo mucho más poderoso, contenía la justicia. Elena miró al esqueleto con otros ojos, ya no veía huesos, veía a un guardián. Ese hombre había muerto solo, en la oscuridad y el frío, protegiendo el futuro de gente que ni siquiera conocía, gente como ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias, cayendo sobre el diario abierto, una mezcla de rabia, dolor y una gratitud inmensa que la hizo sollozar en silencio. Hubo algo más en el diario, un detalle final que Elena casi pasa por alto en su conmoción y que resultó ser la llave maestra de su destino. Al pasar la última página escrita, el cuero crujió y reveló un dibujo trazado con carboncillo en la contraportada interior. No era un garabato sin sentido, era un mapa, una cartografía precisa de las entrañas de la montaña. Agustín había dibujado la cámara donde se encontraban, y partiendo de ella, una línea sinuosa que se adentraba aún más en la roca, sorteando abismos y galerías ciegas, hasta desembocar en un punto marcado con una estrella y una sola palabra escrita con esperanza: libertad. Esa salida no daba al valle de la hacienda, sino a la vertiente opuesta de la sierra, hacia los bosques comunales de San Mateo, el único pueblo que había resistido a los caciques y mantenía su independencia a punta de machete y ley vieja. Elena se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia de hollín. Ya no había espacio para el miedo ni para la duda. El llanto de viuda se había transformado en la furia fría de una madre que acaba de descubrir que el verdugo de su familia es vulnerable. Iba a sacar a sus hijos de allí, y no solo eso, iba a sacar la verdad a la luz del sol, aunque tuviera que arrastrarse sobre vidrios rotos. Pero el tiempo, ese recurso que había parecido estirarse infinitamente en la oscuridad, de repente se agotó de golpe. Un estruendo sordo, brutal, sacudió los cimientos mismos de la caverna, haciendo que el suelo vibrara bajo sus pies y que una lluvia de polvo y piedras pequeñas cayera del techo abovedado, amenazando con sepultar el santuario del coronel. No era un trueno de tormenta. Elena conocía el sonido de la dinamita, lo había escuchado 1000 veces en las minas donde su esposo dejó la vida. Los hombres de don Rutilio se habían cansado de esperar a que el hambre hiciera su trabajo o el miedo los sacara. Habían decidido sellar la entrada, convirtiendo la Gruta del Diablo en una tumba colectiva, o quizás estaban abriendo paso a la fuerza para entrar y matarlos como a alimañas acorraladas. El polvo en el aire hizo que la vela parpadeara violentamente, proyectando sombras convulsas sobre el esqueleto del coronel, que parecía asentir con su calavera desencajada ante la urgencia del momento. «Ya voy», susurró Elena, como si le prometiera al muerto que su sacrificio no sería en vano. Con movimientos rápidos y precisos, Elena tomó el diario y los legajos de documentos más importantes, metiéndolos dentro de su rebozo, pegados a su cuerpo, justo donde antes llevaba a su bebé. Luego, sin dudarlo un segundo, tomó los 2 revólveres pesados y las cajas de munición. El acero frío de las armas en sus manos se sintió extraño, ajeno a su vida de metates y comales, pero al mismo tiempo le transmitió una sensación de poder que nunca había experimentado. Revisó los tambores. Estaban cargados. Se colgó las cartucheras cruzadas sobre el pecho, sobre la ropa húmeda, transformándose en una figura que ya no pertenecía a la resignación, sino a la guerra. Hizo una última reverencia breve al esqueleto de Agustín y corrió de regreso por el túnel estrecho, protegiendo la vela con la mano, rezando para que el derrumbe no hubiera alcanzado a sus hijos. Llegó al nicho donde había dejado a los niños justo cuando una segunda explosión,
más potente que la primera, hacía temblar las estalactitas como dientes flojos. Los niños estaban despiertos, abrazados en un nudo de pánico, gritando y llorando, cubiertos de polvo blanco que caía de las grietas. Toño trataba inútilmente de calmar a Ana, mientras Pedro y María miraban hacia la entrada de la cueva, esperando ver aparecer a los demonios. Cuando vieron llegar a su madre, con la mirada encendida y armada como un bandolero, el silencio cayó sobre ellos por un instante, un silencio de asombro y desconcierto. Elena no les dio tiempo para preguntas. No había tiempo para explicar que su madre había muerto en esa cueva y había renacido como otra cosa. ¡Arriba todos!, gritó con una voz que cortó el pánico de raíz, una orden militar que los hizo reaccionar por instinto. «Tomen sus cosas, recojan las cobijas, no dejen nada. Nos vamos de aquí ahora mismo». Toño miró los revólveres en el pecho de su madre y sus ojos se agrandaron, pero no dijo nada. Entendió que las reglas del juego habían cambiado. Elena cargó a Mateo, asegurándolo bien con el rebozo junto a los papeles que valían más que su vida, y tomó a Ana de la mano. «Vamos a caminar hacia lo hondo. No se separen, no se suelten de las manos. Si alguien se cae, lo levantan. Nadie se queda atrás. ¿Me oyeron? Nadie». Guió a su pequeña tropa hacia la profundidad, siguiendo el mapa que había grabado a fuego en su memoria, alejándose del estruendo de la entrada que colapsaba. Caminaron hacia la oscuridad absoluta, dejando atrás la zona conocida, adentrándose en galerías que jamás habían visto pisada humana en décadas. El camino era tortuoso, grietas estrechas por las que tenían que pasar de perfil, cornisas resbaladizas donde un paso en falso significaba caer a abismos negros sin fondo. Elena iba adelante, con la vela en alto, su única estrella en la noche de piedra, animándolos, empujándolos, transmitiéndoles una fuerza que ella misma sacaba de la rabia pura. «Un poco más, hijos, un poco más, y veremos el cielo». Las horas pasaron, o quizás fueron días, en esa marcha forzada a través de las entrañas de la tierra. El cansancio era un peso físico que amenazaba con doblarles las rodillas. Ana lloraba en silencio, sus piernas cortas incapaces de seguir el ritmo, hasta que Elena, con una resistencia sobrehumana, se la echó a la espalda, cargando ahora con 2 hijos, las armas y el destino de todos. Toño y Juan ayudaban a los medianos, susurrándoles palabras de aliento, imitando la fortaleza de su madre. El agua se les había acabado hacía mucho, y la sed volvía a ser un tormento, pero el aire comenzaba a cambiar. Ya no olía a encierro y a polvo de siglos, empezaba a oler a algo fresco, a resina de pino, a tierra mojada por la lluvia reciente, a viento libre. Fue Juan quien lo vio primero. «¡Luz!», gritó con la voz ronca señalando hacia adelante. Al final de un túnel ascendente, bloqueado parcialmente por raíces gruesas que colgaban del techo como cortinas vegetales, se veía un punto de claridad. No era la luz amarilla de una vela, era la luz grisácea y maravillosa del amanecer. Corrieron hacia ella, olvidando el dolor de los pies, olvidando el hambre, atraídos como polillas hacia la promesa de la vida. Elena apartó las enredaderas con fuerza, rompiendo las raíces con las manos desnudas, y el aire frío de la mañana les golpeó la cara, el aire más dulce que jamás hubieran respirado. Salieron a trompicones, rodando sobre una alfombra de agujas de pino y hierba húmeda, bajo un cielo que se aclaraba después de la tormenta. Estaban en una ladera boscosa, virgen y salvaje, lejos, muy lejos del valle de la hacienda. Abajo, a lo lejos, se veían los tejados de teja roja y el humo de las chimeneas de San Mateo, el pueblo libre. Elena se dejó caer de rodillas en la tierra mojada, no por debilidad, sino para besar el suelo. Sus hijos la rodearon, respirando a bocanadas, sucios como topos pero vivos. Elena miró hacia atrás, hacia la grieta oculta en la montaña por donde habían salido, y luego tocó los documentos bajo su ropa. La huida había terminado. Ahora empezaba la reconquista. Se puso de pie, ajustó los revólveres y miró hacia el pueblo, con la determinación de quien lleva una tormenta en el pecho. El descenso hacia San Mateo fue una procesión silenciosa, bajo la luz de una mañana que parecía irreal por su tranquilidad. El sol,
libre ya de las nubes de tormenta, comenzaba a calentar la tierra mojada, levantando vapores que envolvían el bosque en una neblina dorada y fantasmal. Elena caminaba al frente, con la espalda recta a pesar del peso de Mateo y de las armas ocultas, marcando un paso firme que sus hijos imitaban con esfuerzo, sacando fuerzas de la promesa de comida y descanso. No parecían una familia, parecían espectros surgidos del barro, con la ropa hecha jirones, la piel manchada de hollín y guano y los ojos brillantes por una mezcla de agotamiento extremo y una esperanza febril. A medida que se acercaban a las primeras casas de adobe y teja, el olor a leña quemada y a tortillas recién hechas golpeó sus estómagos vacíos con la violencia de un puñetazo, recordándoles que seguían vivos y que la vida continuaba ajena a su tragedia. San Mateo no era una hacienda, era un pueblo libre fundado por rebeldes y fugitivos generaciones atrás, un lugar donde la autoridad de los grandes terratenientes se topaba con una pared de obstinación serrana. Sin embargo, la llegada de Elena y su prole no pasó desapercibida. Las mujeres que barrían los portales se detuvieron, apoyadas en sus escobas de vara, y los hombres que arriaban burros cargados de leña se quitaron el sombrero, no por respeto, sino por el asombro de ver a esa mujer que caminaba con la ferocidad de una loba herida. Los perros del pueblo salieron a ladrarles, pero Elena ni siquiera se inmutó. Después de enfrentar la oscuridad de la gruta y la amenaza de Rutilio, los ladridos de unos perros flacos no eran nada. Ella tenía un objetivo claro: la jefatura política, el edificio de piedra en la plaza principal, donde residía la única ley que no se compraba con el oro de la hacienda. Al llegar a la plaza, bajo la sombra de unos fresnos centenarios, la gente comenzó a murmurar. Reconocían la miseria en sus rostros, esa marca inconfundible de los peones acasillados que vivían bajo el yugo de las haciendas vecinas, pero había algo diferente en esa mujer. No bajaba la cabeza, no pedía limosna. Elena subió los escalones de la jefatura, con sus pies descalzos dejando huellas de lodo seco en la piedra limpia. Un guardia dormilón, con un fusil viejo entre las piernas, se sobresaltó al verlos e intentó bloquearles el paso con un gesto desganado. «¡Atrás, mujer!», gruñó arrugando la nariz ante el olor a cueva y sudor rancio. «El jefe don Evaristo no atiende a pordioseros, y menos si vienen en manada. Vayan a la iglesia si quieren caridad». Elena se detuvo a un paso del guardia, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo titubear. «No vengo a pedir caridad, ni pan, ni lástima», dijo con una voz ronca por el polvo de la caverna, pero clara como una campana. «Vengo a traer la verdad. Y si usted no me deja pasar, la voy a gritar aquí mismo en la plaza para que todo San Mateo se entere de lo que los patrones esconden». Su mano se movió instintivamente hacia el bulto bajo su rebozo, no hacia el bebé, sino hacia la culata fría del revólver. El guardia, que había visto muchas cosas en la sierra, pero nunca una mirada así en una mujer indígena, sintió un escalofrío. Bajó el brazo lentamente y se hizo a un lado, murmurando una maldición entre dientes, abriéndole la puerta a un destino que cambiaría la historia de la región. El interior de la jefatura olía a tabaco, tinta y papel viejo, un olor a burocracia que contrastaba violentamente con el aire libre de la sierra. Don Evaristo, un hombre de 60 años con bigote cano y lentes de montura de alambre, levantó la vista de su escritorio de caoba, molesto por la interrupción. Era un hombre de leyes, un liberal de la vieja guardia que despreciaba a los caciques como Rutilio, pero que se sentía atado de manos por el poder del dinero. Al ver entrar a Elena y a sus 7 hijos, su primera reacción fue de fastidio, pensando que se trataba de otra denuncia inútil por robo de gallinas o pleitos de borrachos. «¿Qué es esto?», preguntó con voz grave, limpiándose la pluma en un trapo. «¿Quién la dejó entrar así, señora?». Elena no respondió de inmediato. Avanzó hasta el escritorio, ignorando la silla que nadie le ofreció. Con movimientos deliberados, sacó a Mateo del rebozo y se lo pasó a Toño, quien lo acunó con ternura protectora. Luego, metió la mano en los pliegues de su ropa sucia y extrajo el diario de cuero negro y los legajos de papeles atados con cordel podrido. Los dejó caer sobre el escritorio pulido con un sonido sordo y pesado, un golpe seco que resonó en la oficina como un veredicto.
El polvo de la cueva se desprendió de los documentos, manchando la madera impecable. «Soy Elena, viuda de Manuel de la hacienda La Esperanza», dijo. «Y esto, señor jefe, es la prueba de que esa hacienda no se llama Esperanza, ni es de don Rutilio. Esto es la prueba de que nos han estado robando la vida y la tierra durante 30 años». Don Evaristo miró los papeles con escepticismo, pero algo en la encuadernación del diario llamó su atención. Estiró la mano y rozó el cuero con la yema de los dedos, reconociendo la calidad de una época pasada. Abrió la tapa y leyó el nombre inscrito en la primera página con tinta desvanecida: Coronel Agustín de la Vega. El color abandonó el rostro del jefe político. Se quitó los lentes con mano temblorosa y miró a Elena como si estuviera viendo a un fantasma. «¿De dónde sacó esto?», susurró, con la voz estrangulada por la emoción. «El coronel desapareció antes de que yo naciera. Se decía que había huido con dinero, que era un traidor». «No era un traidor», le cortó Elena con firmeza. «Era un hombre bueno que murió solo, en la oscuridad, cuidando lo que era de nosotros». Señaló los otros legajos. «Ahí están las escrituras originales, las mercedes reales dadas a los abuelos de mis abuelos, las pruebas de cómo el padre de Rutilio mató y falsificó para quedarse con todo». Don Evaristo comenzó a desatar los legajos, leyendo febrilmente, sus ojos moviéndose de un documento a otro, confirmando sellos, firmas y fechas. Su escepticismo se derrumbaba ladrillo a ladrillo ante la evidencia física de un crimen histórico. Lo que tenía ante sí no eran simples papeles, era dinamita legal capaz de volar por los aires el imperio de Rutilio y de muchos otros como él. El silencio en la oficina se hizo denso, cargado de una tensión eléctrica. Los hijos de Elena observaban la escena sin atreverse a respirar, sintiendo que el destino de sus vidas pendía de la reacción de aquel hombre de levita. Finalmente, don Evaristo cerró el último legajo y se reclinó en su silla, pasando una mano por su rostro cansado. Miró a Elena, ya no como a una intrusa, sino con un respeto profundo y algo de temor. «Señora», dijo lentamente midiendo cada palabra, «usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? Rutilio mataría a medio estado con tal de quemar estos papeles. Usted acaba de declarar una guerra». Elena asintió, y con un movimiento lento, entreabrió su rebozo para mostrar la empuñadura de los revólveres del coronel. «La guerra ya empezó, señor. Él me quitó a mi marido y quiso quitarme a mis hijos. Yo solo vengo a terminarla». Don Evaristo sonrió, una sonrisa torva y decidida que le quitó 10 años de encima. Se puso de pie y golpeó la mesa con el puño. «¡Sargento!», gritó hacia la puerta, con una autoridad renovada. El guardia entró corriendo, asustado. «Traiga comida, pan, leche, frijoles, lo que encuentre, y rápido. Y mande llamar al telegrafista. Tengo que enviar un mensaje urgente a la capital». Se volvió hacia Elena. «Usted y sus hijos están bajo la protección de la jefatura política de San Mateo. Nadie los va a tocar, y esos papeles van a ir directo a un juez federal que le debe muchos favores a la memoria del coronel Vega». Por primera vez en días, Elena sintió que las piernas le fallaban, no por miedo, sino por el alivio inmenso de saber que ya no estaba sola en su lucha. Se dejó caer en una silla, y mientras sus hijos devoraban el pan que les trajeron, ella cerró los ojos y vio, en su mente, al esqueleto de la cueva sonriendo en la oscuridad. La noticia viajó más rápido que el viento de la sierra, corriendo por los cables de cobre del telégrafo, como un relámpago invisible que prendió fuego a la calma aparente de la región. En cuestión de días, San Mateo dejó de ser un pueblo olvidado para convertirse en el epicentro de un terremoto político que sacudía los cimientos del poder caciquil. Abogados de la capital, hombres de levita negra y sombreros de copa que miraban con desdén el polvo de las calles, llegaron en carruajes escoltados por soldados federales enviados por rivales políticos de Rutilio que olían sangre en el agua. El diario del coronel Vega no era solo un libro viejo, era una confesión detallada, una bitácora de crímenes que implicaba no solo al padre de Rutilio, sino a jueces, notarios y gobernadores que habían construido sus fortunas sobre cadáveres y mentiras. Elena, la viuda que había subido al cerro para morir, se había convertido sin quererlo
en la pieza clave que podía derribar el castillo de naipes de la oligarquía local. En la hacienda La Esperanza, la furia de don Rutilio era algo terrible de presenciar, una tormenta contenida que hacía temblar a sus propios capataces. Cuando sus hombres finalmente lograron abrir la entrada de la gruta y la encontraron vacía, salvo por el esqueleto burlón del coronel, Rutilio entendió que su enemigo ya no era un fantasma, sino una mujer de carne y hueso armada con la verdad. Intentó todo lo que sabía hacer. Envió matones a San Mateo para darle un susto al jefe político, pero fueron recibidos a balazos por los vecinos organizados en milicias. Intentó sobornar al telegrafista para cortar las comunicaciones, pero el mensaje ya había llegado a oídos de un general en la Ciudad de México que había servido bajo las órdenes de Agustín de la Vega y que no había olvidado la lealtad hacia su antiguo comandante. Rutilio se dio cuenta, con un terror frío que le nacía en el estómago, de que el dinero ya no bastaba para tapar el sol. San Mateo se transformó en una fortaleza improvisada, un bastión de resistencia donde cada ventana era una trinchera y cada vecino un soldado. Don Evaristo organizó guardias nocturnas y Elena, lejos de esconderse tras las faldas de la autoridad, insistió en participar. No permitía que sus hijos se alejaran de la casa de huéspedes donde los habían alojado, pero ella pasaba las noches en el pórtico, con el rebozo cruzado sobre el pecho y uno de los revólveres del coronel en el regazo, limpiándolo con aceite y trapo, aprendiendo el peso y el mecanismo de la muerte. Ya no era la mujer que bajaba la vista. Había mirado al infierno a los ojos en esa cueva y había salido viva, y esa certeza le daba una dignidad de acero que intimidaba incluso a los hombres más bravos del pueblo. La tensión estalló una noche sin luna, cuando el olor a humo despertó al pueblo antes de que sonaran las campanas de alarma. Los hombres de Rutilio, desesperados y borrachos de impunidad, habían prendido fuego a los graneros comunales en las afueras, intentando crear una distracción para entrar y secuestrar a Elena. El cielo se tiñó de naranja y el aire se llenó de ceniza y gritos. Elena despertó a sus hijos, los escondió bajo la cama más robusta y se paró en la puerta de la habitación, amartillando el revólver con manos firmes. Escuchó el galope de caballos en la calle principal, disparos desordenados y el grito de mando de don Evaristo organizando la defensa. Por primera vez, Elena no sintió el impulso de huir hacia el cerro, sintió el impulso de quedarse y defender el suelo que pisaba, porque ahora sabía que ese suelo era suyo por derecho. El ataque fue repelido al amanecer, dejando 2 capataces muertos en la plaza y un mensaje claro para la hacienda. San Mateo no se rendía. Pero la verdadera batalla no se libraba con balas, sino con papel y sellos en una sala improvisada como tribunal dentro de la jefatura. Un juez de distrito, enviado especialmente para el caso, llegó para validar los documentos. Era un hombre seco, de lentes gruesos y modales lentos, que examinaba cada hoja del cofre como si fuera una reliquia sagrada, buscando el menor rastro de falsificación. Rutilio se presentó con un séquito de abogados caros que llenaron la sala con su palabrería en latín y sus trajes perfumados, tratando de intimidar a la viuda descalza que se sentaba al otro lado de la mesa, con las manos callosas entrelazadas sobre la madera. El momento más tenso llegó cuando el abogado principal de Rutilio, un hombre con cara de comadreja, intentó desacreditar a Elena. ¿Cómo podemos saber que esta mujer no robó estos documentos? ¿Cómo sabemos que no es una oportunista que profanó la tumba de un héroe para chantajear a un hombre de bien? Escupió con veneno. Elena se levantó despacio, ignorando las advertencias de don Evaristo para que guardara silencio. Un hombre de bien no manda quemar graneros mientras la gente duerme, dijo con voz tranquila que resonó en la sala. Y si profané esa tumba, fue porque el hombre que estaba ahí dentro me llamó. Él guardó esos papeles para sus dueños, no para que ustedes se limpiaran las botas con ellos. Yo solo soy la mano que los trajo de vuelta. El juez, que había estado escribiendo, detuvo su pluma y miró a Elena por encima de sus lentes, y en esa mirada hubo, por primera vez, un destello de reconocimiento. Rutilio, viendo que la ley se le escapaba entre los dedos, intentó una última jugada desesperada antes de que el juez dictara sentencia preliminar.
solicitó una audiencia privada con Elena, bajo la supervisión de don Evaristo. Cuando estuvieron frente a frente, el hacendado ya no parecía el gigante intocable que había reclamado a sus hijos. Parecía un hombre envejecido por la rabia y el miedo. «Te daré dinero», le susurró con la voz ronca. «Más dinero del que tú y tu prole podrían gastar en 10 vidas. Oro, tierras en otro estado, lo que quieras. Solo di que los papeles son falsos, que te los dio un enemigo mío. Vete lejos y vive como una reina». Elena lo miró, recordando el hambre de sus hijos en la cueva, recordando la cara de su esposo muerto. «Usted no tiene tanto dinero», respondió ella, con una serenidad que desarmó a Rutilio más que cualquier insulto. «No hay oro en el mundo que pague el miedo que mis hijos pasaron en esa montaña. No hay oro que pague la vida de Manuel. Usted cree que todo se compra, don Rutilio, pero la dignidad de una madre no tiene precio. Quédese con su dinero, porque pronto no tendrá dónde guardarlo». Rutilio golpeó la mesa, rojo de ira, y tuvo que ser sacado de la sala por los guardias, gritando amenazas que ya sonaban vacías ante la inminencia de su caída. Elena se quedó allí, de pie, sintiendo que un peso enorme se le levantaba del pecho. Había rechazado la fortuna del diablo y había ganado algo mucho más valioso, su propia alma. Días después, el juez emitió su dictamen. Los documentos eran auténticos y tenían primacía sobre las escrituras modernas de la hacienda. Sin embargo, la ejecución de la sentencia y la restitución de las tierras debían ser ratificadas en la capital del estado, ante el Tribunal Superior. Eso significaba que Elena tenía que viajar, salir de la seguridad de San Mateo y atravesar caminos donde Rutilio aún tenía poder y emboscadas preparadas. Don Evaristo preparó una escolta de 20 hombres armados, lo mejor de la milicia local, y el propio juez ofreció su carruaje oficial como escudo legal, sabiendo que atacar a un magistrado federal sería un suicidio político para Rutilio. El viaje se anunció para la mañana siguiente. Aquella última noche en San Mateo, Elena no durmió. Se sentó junto a la cama donde dormían sus 7 hijos, observando sus respiraciones tranquilas, acariciando la frente de Mateo, que ya había recuperado el color en las mejillas. Sabía que el viaje a la capital era la parte más peligrosa de toda esta odisea. Rutilio era una bestia acorralada y atacaría con todo lo que le quedaba. Limpió una vez más los revólveres, guardó el diario del coronel en un morral de cuero nuevo que le habían regalado y rezó. No pidió sobrevivir, pidió fuerza para disparar si era necesario, pidió puntería y coraje. Al amanecer, cuando el carruaje rodó por las calles empedradas, Elena no miró atrás, miró hacia el horizonte, hacia la carretera polvorienta donde se decidiría el final de esta guerra, lista para la última batalla. El camino hacia la capital era una cicatriz polvorienta que serpenteaba entre barrancos y bosques de encino, un trayecto de 2 días que se sentía como una marcha fúnebre bajo el sol inclemente. Elena viajaba dentro del carruaje del juez, sentada sobre cojines de terciopelo rojo que le resultaban ajenos e incómodos, acostumbrada como estaba a la dureza del petate y la piedra. Frente a ella, el magistrado revisaba nerviosamente sus papeles, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda, mientras afuera el sonido de los cascos de los caballos y el crujir de las ruedas sobre la grava marcaban un ritmo hipnótico y peligroso. Elena no soltaba el morral de cuero donde guardaba el diario y las escrituras. Lo abrazaba contra su pecho con la misma ferocidad con la que había abrazado a sus hijos en la cueva, sabiendo que en ese cuero viejo residía la única esperanza de que la sangre derramada no fuera en vano. A media tarde, la caravana llegó a la garganta del Coyote, un paso estrecho donde las paredes de roca se cerraban sobre el camino como las manos de un gigante, oscureciendo el cielo y creando un túnel de sombras perfectas para la traición. Los jinetes de la escolta de San Mateo tensaron las riendas, sus ojos escaneando las crestas de los cerros, buscando el brillo del metal o el movimiento de una silueta. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Elena sintió el instinto de la presa, que sabe que el depredador está cerca. Sacó uno de los revólveres del coronel de entre los pliegues de su falda, amartillándolo con un clic seco que hizo que el juez diera un respingo y la mirara con una mezcla de horror y fascinación.
Si disparan, dijo ella con voz calmada, usted tírese al suelo, señor juez. Yo me encargo de la puerta. El ataque no comenzó con un grito, sino con una explosión. Un cartucho de dinamita detonó en la ladera, provocando una luz de rocas que bloqueó el camino 10 metros por delante de la escolta de vanguardia. Los caballos relincharon aterrorizados, alzándose sobre sus patas traseras, y en medio del caos de polvo y confusión, comenzó la lluvia de plomo. Disparos de rifle resonaron desde las alturas, golpeando la madera del carruaje y haciendo astillas los marcos de las ventanas. ¡Emboscada!, gritó alguien afuera, y luego el sonido se convirtió en una cacofonía de gritos, detonaciones y órdenes desesperadas. Don Evaristo y sus hombres respondieron al fuego, desmontando para usar sus caballos como parapetos, devolviendo los disparos hacia las sombras que se movían entre las rocas. Dentro del carruaje, el juez se había ovillado en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, rezando en latín. Elena, sin embargo, no se escondió. Se pegó a la pared del vehículo, asomándose apenas por la ventana destrozada. Vio a hombres bajando por la ladera, mercenarios de Rutilio con pañuelos cubriéndoles el rostro, intentando rodear la caravana para llegar hasta ella. No eran soldados, eran asesinos a sueldo, hombres sin honor que mataban por monedas. Elena levantó el revólver pesado, sosteniéndolo con ambas manos para controlar el retroceso, y apuntó al hombre más cercano que corría hacia la puerta del carruaje con un machete en la mano. No pensó en el pecado, no pensó en la muerte, pensó en Toño, en Ana, en Mateo. Apretó el gatillo. El estruendo del disparo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor, y el olor a pólvora negra llenó la cabina al instante. El hombre de afuera cayó hacia atrás como si hubiera chocado contra una pared invisible, con el pecho destrozado por la bala de alto calibre. Elena sintió el golpe del retroceso en sus hombros, un dolor agudo que ignoró mientras volvía a amartillar el arma. Disparó de nuevo y de nuevo, cada detonación un grito de rechazo a la victimización. Los atacantes, sorprendidos por la resistencia feroz que venía del carruaje que se suponía contenía a una viuda indefensa y a un juez anciano, vacilaron. Esa vacilación fue su perdición. Los milicianos de San Mateo, hombres de sierra acostumbrados a cazar pumas, aprovecharon el momento para contraatacar con precisión letal. La escaramuza duró apenas unos minutos, pero parecieron horas. Cuando el humo se disipó y el último mercenario huyó cojeando hacia el monte, el silencio regresó al desfiladero, roto solo por los gemidos de los heridos y el resuello de los caballos. Elena salió del carruaje, con el rostro manchado de pólvora y los ojos ardiendo. Don Evaristo corrió hacia ella, con un brazo sangrando por un rozón de bala, pero vivo. ¿Está usted bien, Elena?, preguntó, revisándola con la mirada. Ella asintió, bajando el arma humeante. «Estamos vivos», respondió secamente. «Y ellos saben ahora que no somos ovejas esperando el matadero». Miró los cuerpos de los asaltantes caídos en el camino. Rutilio había enviado a sus mejores perros de presa, y habían fracasado. Limpiaron el camino de rocas lo suficientemente rápido como para pasar antes de que cayera la noche, dejando atrás la carnicería como una advertencia para cualquiera que quisiera seguirlos. El resto del viaje fue una carrera contra el tiempo y el miedo, con los caballos echando espuma y los hombres mirando constantemente hacia atrás. Cuando las luces de la capital aparecieron en el horizonte, brillando como un mar de estrellas caídas en el valle, Elena sintió una opresión diferente en el pecho. Aquella ciudad enorme, con sus torres de iglesia y sus edificios de gobierno, era un mundo ajeno, un monstruo de piedra y burocracia que podía ser tan peligroso como la cueva. Pero ya no había vuelta atrás. Entraron en la ciudad bajo el amparo de la noche, dirigiéndose directamente a la residencia del gobernador, donde el juez tenía aliados. A la mañana siguiente, el Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotado. La historia de la viuda de la cueva se había filtrado a la prensa, y periodistas, curiosos y abogados llenaban los pasillos, murmurando y estirando el cuello para ver a la mujer indígena que había desafiado a un cacique. Elena entró en la sala de audiencias con la cabeza alta, vistiendo ropa limpia que le habían prestado, pero llevando aún sus guaraches viejos y el rebozo cruzado. No quería disfrazarse de señora.
Quería que vieran quién era, la tierra misma pidiendo justicia. Don Rutilio estaba allí, sentado en el banco de los acusados, pálido y ojeroso, rodeado de abogados que parecían buitres nerviosos. Cuando vio entrar a Elena, viva y con el diario en la mano, su arrogancia se desmoronó como un muro de adobe bajo la lluvia. El juicio fue breve pero devastador. El juez federal presentó las pruebas, el diario del coronel Vega, autenticado por peritos históricos, y las escrituras originales que demostraban el fraude masivo sobre el que se había construido la hacienda. Se leyeron pasajes del diario en voz alta, y la voz del coronel muerto resonó en la sala, acusando desde la tumba, nombrando a los cómplices, describiendo los asesinatos. La sala estaba en silencio sepulcral. Rutilio intentó hablar, intentó alegar que todo era una falsificación, pero su voz temblaba y sus argumentos sonaban huecos ante la contundencia de la historia. Cuando Elena fue llamada al estrado, no necesitó gritar. Solo contó su verdad: el hambre, el miedo, la huida bajo la lluvia, el esqueleto abrazado al cofre. Su testimonio no fue legal, fue humano, y eso lo hizo imparable. El veredicto cayó como un martillo de Dios. Se declararon nulas todas las propiedades de la familia de Rutilio adquiridas después de 1860. Las tierras debían ser restituidas inmediatamente a las comunidades indígenas y mestizas de San Mateo y sus alrededores. Rutilio fue arrestado allí mismo, acusado de fraude, intento de homicidio y conspiración, mientras sus abogados huían para no ser arrastrados por la caída. Elena vio cómo se llevaban al hombre que había sido el terror de su vida, esposado y humillado, y no sintió alegría, sino una paz inmensa, vacía y limpia. Se acercó a don Evaristo y le entregó el diario del coronel. «Esto pertenece a la historia ahora», le dijo. «Pero las tierras pertenecen a mis hijos». Salió del tribunal hacia la luz cegadora del mediodía, donde una multitud la esperaba. No eran curiosos, eran campesinos, gente de su tierra que había viajado para escuchar el resultado. Cuando la vieron salir libre y victoriosa, un grito ronco y jubiloso se elevó hacia el cielo, un grito que llevaba 30 años atorado en las gargantas de los oprimidos. Elena buscó entre la gente hasta encontrar a Toño, que la esperaba junto al carruaje con sus hermanos. El niño corrió a abrazarla, y Elena, por primera vez desde que salió de su choza aquella noche de tormenta, se permitió llorar. No eran lágrimas de dolor, ni de miedo. Eran lágrimas de quien ha cargado el mundo sobre los hombros, y finalmente puede soltarlo. La guerra había terminado. Regresarían a casa no como esclavos, sino como dueños. El regreso a San Mateo no tuvo la urgencia desesperada de la huida, sino la solemnidad de una peregrinación sagrada. Elena y sus hijos viajaron en el mismo carruaje que los había llevado al borde de la muerte, pero ahora el paisaje que se extendía tras las ventanillas rotas no parecía una amenaza, sino una promesa cumplida. Los bosques de encino y pino, antes testigos mudos de su terror, se alzaban ahora como guardianes verdes de una tierra que volvía a respirar libertad. Al pasar por la garganta del Coyote, donde la sangre de los mercenarios aún manchaba las piedras, Elena no cerró los ojos. Miró el lugar con la frialdad de quien entiende que la violencia, a veces, es el precio inevitable de la paz. Sus hijos, limpios y alimentados, dormitaban recargados unos contra otros, exhaustos por la tensión de los días pasados, pero sus rostros ya no tenían esa palidez mortal del miedo, sino el rubor tranquilo del sueño seguro. La llegada al valle de la hacienda fue un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la región para siempre. No hubo fuegos artificiales ni bandas de música, porque la alegría de los pobres es a menudo silenciosa y profunda, hecha de suspiros y miradas. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal de La Esperanza, una multitud de peones, aparceros y familias enteras que habían vivido bajo el yugo de Rutilio esperaban en silencio. Se habían quitado los sombreros de paja, estrujándolos entre las manos callosas, y miraban a Elena como si fuera una aparición mariana bajada del cerro. No veían a una viuda, veían a la mujer que había entrado en la boca del diablo y había salido con las llaves de sus cadenas en la mano. Elena bajó del carruaje, con Mateo en brazos,
y simplemente asintió, un gesto humilde que validaba su victoria compartida. El desmantelamiento del poder de Rutilio fue rápido y absoluto, ejecutado con la precisión implacable de la ley federal, que por una vez estaba del lado de los desposeídos. Ingenieros y topógrafos llegaron semanas después, no para robar metros de tierra a los campesinos, sino para restituir los linderos antiguos marcados en los mapas del coronel Vega. Las cercas de alambre de púas que Rutilio había levantado para asfixiar a las comunidades fueron cortadas y enrolladas como serpientes muertas. Los graneros de la hacienda, repletos de maíz y frijol cosechados con trabajo esclavo, se abrieron de par en par, y el grano fluyó hacia las casas de adobe, donde el hambre había sido un huésped habitual durante décadas. Elena supervisó el reparto con una justicia estricta, asegurándose de que ninguna viuda, ningún huérfano y ningún anciano se quedara sin su ración, actuando con la autoridad moral que le confería su sacrificio. Le ofrecieron la casa grande, la mansión de muros anchos y patios frescos, donde Rutilio había vivido como un reyezuelo, pero Elena la rechazó con un gesto de repugnancia instintiva. «Esa casa tiene cimientos de huesos», dijo, escupiendo al suelo. «Yo no quiero vivir donde el aire huele a pecado y a soberbia». En su lugar, pidió que la casona se convirtiera en escuela y hospital para el pueblo, un lugar donde se curaran las heridas del cuerpo y de la ignorancia. Ella eligió para sí misma una parcela de tierra en la falda del cerro, cerca del bosque, donde la brisa traía el olor de los pinos y donde podía ver, a lo lejos, la entrada oscura de la gruta que le había salvado la vida. No quería lujos, quería paz, quería tierra bajo sus uñas que fuera suya y un techo que no goteara miedo cuando lloviera. La construcción de su nueva casa fue una obra comunal, un acto de gratitud de decenas de manos que se ofrecieron para levantar adobes y cortar vigas. Toño, que había dejado de ser niño en la oscuridad de la cueva, trabajaba a la par de los hombres, aprendiendo a usar la plomada y el nivel, orgulloso de edificar el refugio de su familia. Pedro y Juan acarreaban agua y mezclaban barro con paja, riendo y jugando, recuperando poco a poco la infancia que Rutilio les había querido robar. Elena cocinaba para los trabajadores en un fogón improvisado al aire libre, y el olor a guiso y café de olla se convertía en el incienso de esa nueva vida. Cuando colocaron la última teja y la casa estuvo terminada, pequeña pero sólida como una fortaleza, Elena sintió que por fin podía soltar el aire que había estado conteniendo desde la muerte de Manuel. Con la tierra recuperada, la vida en San Mateo y sus alrededores floreció con una vitalidad que nadie recordaba. Los campos, antes monocultivos exhaustos para el enriquecimiento del patrón, se diversificaron con milpas, frijolares y huertos frutales. La gente trabajaba de sol a sol, pero ya no con la espalda doblada por el látigo, sino con la energía de quien sabe que el fruto de su sudor llenará los platos de sus hijos. Elena se convirtió, sin buscarlo, en la matriarca moral de la comunidad. No ocupaba cargos políticos, pero ninguna decisión importante se tomaba sin consultarle, sin que don Evaristo o los ancianos del consejo subieran a su casa para beber café y escuchar su opinión sensata, forjada en el fuego de la adversidad. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía el peso de la piedra y la claridad del agua de manantial. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en la percepción de la montaña. La Gruta del Diablo, ese lugar maldito que las madres usaban para asustar a los niños, perdió su aura de terror sobrenatural. Ya no era la boca del infierno, era el santuario de la libertad. La gente comenzó a subir, primero con timidez y luego con reverencia, para ver el lugar donde el coronel Vega había resistido y donde Elena se había escondido. Limpiaron la entrada de escombros, sacaron el guano y colocaron una cruz de madera simple en la cámara donde descansaban los restos del soldado. El nombre cambió en la boca del pueblo. Dejó de ser la Gruta del Diablo y pasó a llamarse la Cueva del Coronel, un sitio de memoria histórica donde se recordaba que la resistencia, aunque parezca dormida, nunca muere del todo. La familia de Rutilio, despojada de sus tierras malavidas y de su influencia, abandonó la región en medio de la noche,
cargando lo poco que pudieron salvar en carretas alquiladas, perseguidos por el desprecio silencioso de quienes antes les temían. Nadie les tiró piedras, nadie los insultó. La indiferencia del pueblo fue el castigo más cruel para su vanidad herida. Se fueron como sombras, desapareciendo en la historia como una pesadilla que se disipa al despertar, dejando atrás un legado de dolor que la comunidad estaba decidida a sanar con trabajo y memoria. Helena los vio partir desde su pórtico, meciéndose en una silla de mimbre, acariciando la cabeza de Ana que dormía en su regazo, y no sintió odio, solo una inmensa lástima por aquellos que necesitan robar la vida de otros para sentirse vivos. Los años comenzaron a pasar, marcados no por las tragedias, sino por las estaciones y las cosechas. Toño se convirtió en un hombre alto y fuerte, un líder nato que organizaba las cooperativas agrícolas. Juan descubrió una pasión por los libros en la escuela, que funcionaba en la antigua Casa Grande, y hablaba de ir a la ciudad para estudiar leyes, para defender a los suyos con palabras como su madre lo había hecho con coraje. María y Lucía crecieron hermosas y libres, sin el miedo de ser tomadas por los caprichos de ningún patrón. Y Mateo, el bebé que había sobrevivido al frío de la cueva, corría por los campos con piernas robustas, ajeno al horror que había marcado su nacimiento, conociendo solo el amor de una madre que era una leyenda viva. Pero Helena nunca olvidó. Guardaba los 2 revólveres del coronel envueltos en paños de terciopelo dentro de un cofre de cedro al pie de su cama, no como un recuerdo de violencia, sino como una garantía. Los limpiaba cada mes, asegurándose de que el mecanismo funcionara suavemente, aunque rezaba cada noche para no tener que volver a usarlos jamás. Sabía que la libertad es frágil, que los rutilios del mundo siempre están al acecho, esperando un momento de debilidad para volver a poner las cadenas. Mantenía viva la memoria del coronel Vega, contándoles a sus hijos y a sus nietos la historia del hombre que murió solo para que ellos pudieran vivir juntos, enseñándoles que la verdadera herencia no es la tierra ni el oro, sino la dignidad de no agachar la cabeza ante nadie. Cada 2 de noviembre, cuando el viento de otoño barría las hojas secas y el aroma dulce del copal inundaba las calles de San Mateo, Helena cumplía con un ritual sagrado que nadie se atrevía a interrumpir. Ya anciana, con el cabello convertido en una cascada de plata, y el rostro surcado por el mapa de una vida dura, preparaba una canasta con tamales de frijol, pan de muerto y un ramo inmenso de flores de cempasúchil, cuyo color naranja vibraba contra el gris de la piedra. No iba al cementerio del pueblo, donde descansaba el cuerpo de su esposo Manuel. Sus hijos y nietos se encargaban de esa tumba. Helena tenía otra cita, una peregrinación solitaria hacia la cima del cerro, hacia la boca de piedra que una vez se la quiso tragar y que terminó devolviéndola a la vida, convertida en otra mujer. Aunque sus rodillas chirriaban como bisagras viejas y el aire le faltaba más rápido que antes, rechazaba la ayuda de los burros o los brazos fuertes de sus nietos. Ese camino tenía que hacerlo a pie, sintiendo la tierra bajo sus plantas, pagando con sudor el precio de la memoria. La subida ya no era el calvario lodoso de aquella noche de tormenta. El sendero estaba limpio, ensanchado por el paso constante de los lugareños que también subían a dejar ofrendas al Santo Coronel, como habían empezado a llamar a Agustín de la Vega en una mezcla de fervor religioso y gratitud histórica. Mientras ascendía, Helena se detenía a veces para recuperar el aliento, apoyada en una vara de ocote, y miraba hacia atrás. El valle se extendía abajo, verde y próspero, salpicado de casas blancas con humo saliendo de las chimeneas, campos de maíz que se mecían con el viento y niños corriendo libres. No había capataces a caballo, no había torres de vigilancia, no había miedo. Esa vista era su verdadera ofrenda, la prueba viva de que el sacrificio había valido la pena, de que el dolor de una noche había comprado la paz de un siglo. Al llegar a la entrada de la cueva del coronel, la sensación era muy distinta a la de antaño. Ya no era una garganta negra y amenazante. La entrada estaba despejada, y la luz del sol penetraba varios metros hacia el interior, iluminando un altar rústico de madera que la comunidad había erigido en la primera cámara. El aire,
que antes olía a encierro y muerte, ahora olía a cera derretida, a flores frescas y a pino. Cientos de velas parpadeaban en el suelo y sobre las rocas, puestas por familias que venían a agradecer una buena cosecha, la salud de un hijo o simplemente la libertad de trabajar su propia tierra. Elena cruzaba ese umbral no con temor, sino con la familiaridad de quien entra en la casa de un viejo amigo, saludando a la oscuridad con una reverencia silenciosa. Caminaba hasta el fondo, hasta la cámara donde había encontrado el esqueleto años atrás. Los huesos del coronel ya no estaban allí a la intemperie. Habían sido recogidos y depositados en una urna de piedra tallada, sellada y bendecida, colocada en el mismo nicho donde él había muerto esperando. Elena se arrodillaba frente a la urna, sacaba su rebozo para limpiar el polvo imaginario de la piedra y comenzaba a hablar en voz baja. No rezaba oraciones aprendidas, conversaba. Le contaba al coronel cómo habían crecido los niños, cuántos nietos habían nacido ese año, cómo la cosecha de frijol había sido abundante o cómo el invierno se adelantaba. Le hablaba como a un socio, como al compadre que nunca conoció en vida, pero que conocía mejor que a nadie en la muerte. «Aquí seguimos, mi coronel», le susurraba, acomodando las flores naranjas alrededor de la urna. «Nadie ha vuelto a quitarnos nada». Vinieron otros años después con papeles falsos y amenazas de gobierno durante la Revolución, pero los sacamos igual que a Rutilio. Su diario sigue guardado en la escuela, y los niños aprenden a leer con sus palabras. «Usted no murió en balde». Elena sentía, en esos momentos de intimidad espectral, que el aire de la cueva se volvía más cálido, como si una mano invisible se posara sobre su hombro cansado. No esperaba una respuesta con palabras. La respuesta estaba en el silencio pacífico, en la ausencia de angustia, en la certeza de que aquel hombre, donde quiera que estuviera su alma, descansaba por fin sabiendo que su misión había sido cumplida por una mujer analfabeta con el corazón de una leona. A veces, alguno de sus nietos la seguía a escondidas, fascinados por la leyenda de la abuela que hablaba con los muertos. En una ocasión, el pequeño Manuelito, nieto de Toño, se acercó tímidamente mientras ella estaba sentada en una roca dentro de la cueva. «Abuela, ¿no te da miedo estar aquí solita?», le preguntó con los ojos muy abiertos, mirando las sombras que bailaban en el techo. Elena sonrió, esa sonrisa de ella que arrugaba sus ojos y los hacía brillar. «El miedo, mi niño, es para los que tienen deudas con su conciencia», le respondió, sentándolo en su regazo. «Esta cueva me salvó a mí y a tu papá cuando los hombres malos nos perseguían. Aquí adentro no hay monstruos. Los monstruos viven en las casas grandes y tienen el corazón frío. Aquí solo hay amigos que duermen». Elena aprovechaba esos momentos para transmitir la historia, no como un cuento de espantos, sino como una lección de vida. Les enseñaba a sus nietos a respetar la montaña, a entender que la tierra no era algo que se poseía, sino algo que se cuidaba prestado de los hijos que vendrían. Les contaba sobre el hambre, sobre el sabor metálico del agua que goteaba de las paredes, para que nunca dieran por sentado el plato de comida en la mesa. «La libertad es como esta vela», les decía, señalando la llama que protegía con su mano. «Si te descuidas, el viento te la apaga. Tienes que cuidarla siempre con las dos manos y, si hace falta, con los dientes». Esas lecciones calaban hondo en los niños, creando una generación que crecía con la columna vertebral recta y la mirada limpia. Con el paso de los años, Elena comenzó a sentir que su cuerpo se volvía más ligero, como si la tierra la estuviera llamando suavemente de regreso. Sus manos temblaban un poco más al encender las velas, y la subida al cerro le tomaba toda la mañana, pero nunca fallaba. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero la idea de la muerte no la asustaba. Había vivido lo suficiente para ver caer a sus enemigos y levantarse a su estirpe. Había visto cómo el apellido de Rutilio se borraba de la memoria y cómo el nombre de Agustín de la Vega se grababa en piedra. Su vida, que había comenzado marcada por la tragedia, se cerraba en un círculo de paz completa. No dejaba deudas, no dejaba rencores, solo dejaba raíces profundas que ninguna tormenta podría arrancar. La última vez que subió, el cielo estaba particularmente azul,
de ese azul intenso y cristalino del otoño serrano. Se sentó a la entrada de la cueva antes de bajar, mirando cómo el sol se ponía detrás de la Sierra Madre, tiñendo las nubes de violeta y oro. Sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de una expansión súbita, como si su corazón quisiera abarcar todo el horizonte. Cerró los ojos y escuchó de nuevo, después de tantos años, aquel sonido. Tap, tap, tap. El goteo eterno de la montaña. Pero esta vez no sonaba a soledad, sonaba a tiempo, a eternidad. Sonaba a una bienvenida. Bajó del cerro apoyada en el brazo de Toño, quien había subido a buscarla preocupado por su tardanza. —¿Estás bien, madre? —le preguntó él, notando su paso lento y su respiración fatigosa. —Mejor que nunca, hijo —respondió ella, con una serenidad que a Toño le heló la sangre, y al mismo tiempo lo consoló. —Ya me despedí. Ya le dije al coronel que pronto le haré compañía en la guardia. La cueva ya no necesita que yo suba. Ahora la cueva vive en ustedes. Esa noche, Elena se acostó en su cama, rodeada del olor a lavanda de sus sábanas limpias, y puso los revólveres que siempre tenía cerca dentro del cofre, cerrándolo con llave. Ya no los necesitaría. Su guerra había terminado definitivamente. Elena murió 3 días después, en la quietud de la madrugada mientras una lluvia suave bautizaba los tejados de San Mateo, cerrando el ciclo que había comenzado con una tormenta décadas atrás. Se fue en sueños, sin dolor y sin agonía. Simplemente dejó de respirar como quien apaga una vela que ya ha cumplido su propósito de iluminar la oscuridad. Cuando Toño entró a llevarle su café de la mañana, la encontró con una expresión de serenidad absoluta, las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro rejuvenecido por la muerte, libre al fin de las arrugas que la preocupación había tallado en su piel. No había miedo en la habitación, solo un silencio respetuoso y el olor persistente a flores de campo y tierra mojada que siempre la había acompañado, como si la montaña misma hubiera bajado para reclamar a su hija predilecta. El funeral de Elena no fue un evento de luto, sino una manifestación de gratitud que desbordó las calles empedradas del pueblo. Bajaron familias enteras de las rancherías más lejanas, hombres a caballo, mujeres con niños en brazos, ancianos que recordaban los tiempos del látigo y jóvenes que solo conocían la libertad gracias a ella. La iglesia resultó insuficiente para albergar a la multitud, así que la misa se celebró en la plaza, bajo el cielo abierto, el mismo cielo que ella había conquistado para sus hijos. El ataúd sencillo y de madera de pino fue cubierto no con paños negros, sino con el rebozo viejo y raído que había usado para proteger a Mateo y los documentos en la cueva, convertido ahora en una bandera de batalla más honrosa que cualquier estandarte militar. La enterraron en el cementerio local, pero no en un rincón olvidado. Su tumba fue cavada en la parte más alta del camposanto, orientada hacia el norte, mirando directamente hacia la silueta imponente del Cerro de las Ánimas y la boca invisible de la cueva. No hubo discursos políticos ni palabras vacías de autoridades, solo el canto de las mujeres rezanderas y el llanto silencioso de 7 hombres y mujeres fuertes que se despedían de la raíz que los había sostenido contra el viento. Al bajar el ataúd, Toño arrojó un puñado de tierra de la cueva sobre la madera, sellando el pacto eterno entre su madre y la montaña, uniendo para siempre la carne mortal con la roca eterna que le había dado refugio cuando el mundo de los hombres le dio la espalda. Con el tiempo, la figura de Elena trascendió la memoria familiar para convertirse en parte del tejido mítico de la Sierra Madre. Se contaban historias sobre ella en las fogatas y en las cocinas, historias que a veces rozaban lo fantástico, pero que siempre conservaban el núcleo de verdad de su coraje. Decían que su espíritu guardaba la entrada de la cueva, vigilando que ningún tirano volviera a pisar esas tierras. Decían que en las noches de tormenta se podía ver una luz tenue subiendo por la ladera, una vela que nunca se apagaba, guiando a los perdidos y a los desesperados hacia la seguridad. Elena se convirtió en la santa de la cueva, una patrona no canonizada de las madres solas y de los que luchan contra la injusticia, invocada cuando la ley de los hombres fallaba y se necesitaba la ley de la tierra. La cueva misma permaneció como un monumento inalterable.
Aunque el acceso era libre, nadie entraba allí por frivolidad o juego. Se entraba con respeto, casi pidiendo permiso. La urna del coronel Vega seguía en su nicho, siempre rodeada de flores frescas y velas, cuidada ahora por los bisnietos de Elena, que aprendían la historia no en los libros de texto del gobierno, sino de boca de sus padres. El cofre vacío y las armas, que permanecieron guardados en la casa de la familia como reliquias sagradas, eran la prueba tangible de que la leyenda era cierta, de que hubo un tiempo en que una mujer y un muerto derrotaron a un ejército de vivos, armados solo con la verdad y la desesperación de quien no tiene nada que perder. La hacienda La Esperanza nunca volvió a ser una propiedad privada. Se mantuvo como el corazón de la comunidad, con sus tierras trabajadas por cooperativas que llevaban los nombres de los 7 hijos de Elena. Los muros que una vez escucharon órdenes crueles y lamentos, ahora escuchaban las tablas de multiplicar y las risas de los niños en el recreo. La justicia que Elena había arrancado de las manos de Rutilio no fue efímera. Echó raíces profundas, creando una sociedad donde el apellido no determinaba el destino y donde el valor de una persona se medía por su trabajo y su palabra. Su legado no fue una fortuna en oro, sino una fortuna en dignidad, un tesoro que no se podía gastar ni robar. A veces, en los atardeceres de otoño, cuando la luz dorada bañaba el valle y las sombras se alargaban, los ancianos del pueblo miraban hacia el cerro y sonreían. Imaginaban el reencuentro de Elena con el coronel, no como 2 extraños de épocas distintas, sino como 2 viejos camaradas de armas que finalmente pueden descansar. Imaginaban que allá arriba, en la quietud de la piedra, compartían el silencio cómplice de quienes cumplieron con su deber hasta el último aliento. La muerte no había separado a Elena de su tierra, la había fundido con ella, convirtiéndola en parte del aire, del agua y del polvo que alimentaba las milpas, omnipresente e invisible, como una madre que vigila el sueño de sus hijos desde la puerta entreabierta. La historia de Elena nos enseña que los lugares que más tememos a menudo guardan nuestra salvación y que los monstruos rara vez viven en cuevas oscuras. Casi siempre viven en palacios iluminados y visten trajes de seda. Nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar, a pesar de que las piernas tiemblen y el corazón quiera salirse del pecho. Nos muestra que una madre acorralada es la fuerza más devastadora de la naturaleza, capaz de derribar imperios y cambiar el curso de la historia, con tal de proteger a su sangre. Y sobre todo nos enseña que la verdad, aunque esté enterrada bajo toneladas de roca y décadas de olvido, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz si hay alguien dispuesto a buscarla. Hoy, San Mateo sigue siendo un pueblo libre en la Sierra Profunda, un lugar donde la gente camina con la frente en alto. Si pasas por allí y preguntas por la Gruta del Diablo, te corregirán con amabilidad, pero con firmeza. Es la cueva del coronel y de doña Elena. Y si tienes suerte y te invitan a un café, te contarán la historia completa, no como un cuento de hadas, sino como la crónica de su propia sangre. Te dirán que mires hacia la montaña y que escuches, porque si pones atención, entre el susurro del viento y el canto de las chicharras, todavía se puede oír el eco de unos pasos descalzos subiendo por la ladera, marcando el camino de la libertad para las generaciones que vendrán. ¿Y tú? ¿Ya has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntame aquí en los comentarios.